Yo no voy a estar viendo nada. Ustedes cualquier cosita me dicen. Ujú. Acá. ¿Se ve algo? Sí, profe, se ve el Sí, Power. se ve. Joya. ¿Y ustedes a mí me ven? Porque yo a ustedes no los veo. Sí, sí, se ve, profe. Sí, también. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces diabetes mellitus, segunda parte. Hoy vamos a ver, ahora vemos, ahora ya les digo que vemos. Bueno, esto me quedó de la... Sí, sí. A ver, para que dejo... Wait. ¿Para qué dejo de compartir? Ay, esa letrita me matas. A ver. A ver. Sí. No, no, es macro. Sí, es macro. Pero es lo que decimos siempre con las fuentes secundarias, ¿viste? Como con el tema, con la fuente secundaria, están muy buenas para algunas cosas y para otras no tanto. Entonces, vos fíjate que todo lo que nosotros damos de bibliografía, además de los textos clásicos, son los ensayos. Claro, sí, ni hablar. Está en la pirámide, están arriba, ¿sí? Ensayos y arriba revisiones sistemáticas y arriba metaanálisis, ¿sí? No, de nada. Entonces, presentamos. Luan, ¿estás grabando ya? Dale. Bueno, esta me quedó de la otra vuelta que se las quería mostrar, que la pasé porque no teníamos tiempo. Esto es este señor que está acá a la derecha, es Frederick Banting, fue el que aisló la insulina por primera vez en 1921. A partir de ahí, ustedes ven acá en la derecha la foto de un niño con diabetes tipo 1, ven que está demasiado adelgazadísimo, deshidratado, y después de comenzar el tratamiento con insulina, ven cómo está, que sobrevivió y está más gordito, luce más sano. Hasta entonces, esto era una enfermedad mortal, y después de que Frederick Banting aisló la insulina, a través de, primero empezó con los perros, ¿no? Este acá es uno de los perros que usaban para sus experimentos, cambió completamente el pronóstico de la enfermedad. El colaborador que está acá al lado, este ya lo conocen, es Charles Taylor, es del libro Bessie Taylor, ¿sí? Del Tratado de Fisiología. Esto fue en 1921. 1923, Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento, y el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, que es el 14 de noviembre, se festeja todos los años en el mundo, como es el Día Internacional de la Diabetes. Es el color azul, y ese día se hacen actividades, es un azul celeste, se hacen actividades en todo el mundo de color azul celeste por todos lados. No sé si alguna vez han visto alguna actividad de diabetes de estas. Yo no. No, ninguna, porque se hace en todas las ciudades importantes se hace, acá en Mar del Plata también, y todos los años tiene algún nombre de campaña, digamos, puede ser diabetes y la mujer, diabetes y la familia. Ahora creo que la de este año es el acceso de medicación para los pacientes diabéticos. Creo que hay gente esperando para entrar. Voy a tener que dejar de compartir. A ver. Vuelvo. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces,
como decíamos, tenemos los que aumentan la secreción de insulina, que son los secretagogos, y los sensibilizadores. Vimos la metformina la clase pasada como sensibilizador, vimos sulfodrogas como secretagogos, y ahora vamos a ver otros grupos farmacológicos más. De nuevo, este cuadrito, hoy sobre todo vamos a ver las glitazonas, la pioglitazona y la rosiglitazona, que son sensibilizadores, las incretinas, que algo charlamos en el taller de obesidad, que son los inhibidores de PP4 y los análogos GLP-1, y los inhibidores de la absorción de glucosa, que son las gliflosinas, inhibidores de SGLT2. Bueno, vamos con las glitazonas. Tenemos la pioglitazona y la rosiglitazona. Estas drogas son, ¿se acuerdan cuando vimos los fibratos en dislipemia? Bien, ¿se acuerdan que en fibratos dijimos que la molécula lo que hacía era meterse a la célula e interactuar con proteínas del núcleo y producía a través del aumento de síntesis de proteínas, se unía al PPAR alfa y inhibía la lipólisis. Este grupo de drogas lo que hace es unirse a la PPAR gamma, ¿sí? Y aumenta la expresión de genes. Sobre todo aumenta la expresión de los receptores GLUT2. ¿Se acuerdan dónde estaban los GLUT2? Perdón, los GLUT4. ¿En el músculo esquelético? ¿En las células beta del páncreas? Claro, sí, sobre todo en las células beta del páncreas. Entonces estos aumentan, ¿sí?, la captación de glucosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Sí. ¿Alguien me quería preguntar algo? No. Bueno, y otra de las cosas que hace es inhibir la lipólisis. A través de inhibir la lipólisis, lo que se hace es aumentar, digamos, no producir la degradación de los triglicéridos a ácidos grasos libres como sustrato para nueva síntesis de glucosa. Y eso hace que disminuya la glucosa, ¿sí? Bien, estas drogas se absorben por vía oral, tienen metabolitos activos, se metabolizan por este citocromo 2C8 y el efecto, acuérdense que el efecto es genómico, entonces lo vamos a ver, no lo vemos inmediatamente, ¿sí? Lo vemos en algunas semanas, en 4 semanas. Como efectos adversos tenemos aumento de peso, puede haber aumento de enzimas hepáticas y puede haber edemas, y por esta razón supuestamente también aumenta de peso. Perdón, que hay gente que sigue entrando. Profe, una pregunta. Sí, dime. Justo mientras. ¿Los receptores GLUT4 puede ser que también estén en músculo esquelético? ¿O entendí Sí. cualquier cosa? Ah, bien. No, sí, sí, sí. A ver si acá te muestro. Párate. El dibujito de los receptores. Acá, este es el de la célula beta, ¿sí? ¿Lo ven? O sea que si bien el músculo esquelético tiene receptores GLUT4, estos fármacos actúan sobre todo en las células beta del páncreas. Actúan y actúan también a través de los GLUT4 en el resto de las células y lo que hacen es sacarte glucosa de sangre. ¿Sí? Perfecto. O sea, aumenta el receptor, se mete la glucosa para adentro y por otro lado inhibe la lipólisis, muy similar a lo que hacían los fibratos, y tenés menos ácidos grasos libres. ¿Sí? Perfecto, gracias. Y tenemos este efecto de aumento de peso y de edemas que tiene relación con algo que ahora lo vamos a ver. ¿Estoy compartiendo? Acá. Para. Perfecto. Acá. Bien. Acá ¿qué fue lo que se vio con estas drogas? Sobre todo, lo que se vio, ves, estas son drogas con
está rosiglitazona versus placebo y pioglitazona versus control y versus placebo. Y acá ven esto. Como pueden ver, lo que se ve es un aumento del riesgo de infarto de miocardio con rosiglitazona. O sea, había más mortalidad por infarto de miocardio con rosiglitazona. Esto es, de nuevo, este es un metaanálisis del Lancet y ven que hay aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca. Por eso vieron lo de los edemas que vimos al principio. Puede estar relacionado con esto, de aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca, y en mortalidad ven que están bien pegadito al 1, no tiene significancia clínica, ¿sí? Pero el problema fue la mortalidad. Esto fue en el año 2008 y es como que produjo todo un cambio en el concepto de investigación de drogas hipoglucemiantes. ¿Por qué? Hubo que retirarla del mercado, ¿sí? Entonces la FDA dijo, ahora tenemos que hacer estudios de seguridad cardiovascular para todas las drogas hipoglucemiantes. Ellos lo que estaban viendo era básicamente que bajara la glucemia, los estudios habían dado bien, pero después de comercializado, cuando ven ese aumento de riesgo de infarto y de insuficiencia cardíaca, hubo que sacarlo del mercado. A partir de ahí, año 2008, la FDA exige los estudios de seguridad cardiovascular en todas las drogas hipoglucemiantes. De todas formas, esto después se hicieron otros metaanálisis, estudios más grandes y ya no se lo relaciona tanto con esto de la mortalidad, por eso sobre todo la pioglitazona se sigue usando. Y las indicaciones son, sobre todo, como segunda droga en pacientes sin riesgo cardiovascular. O sea, la primera, ¿cuál es? La que elijo siempre yo. ¿Metformina? La primera es siempre la metformina y en algunos pacientes puedo elegir esta como segunda droga. ¿Que lo que hace qué es? La metformina es insulino sensibilizante. ¿Y esta qué es? En la combinación, digo, ¿no? Hipoglucemiante, profe. Claro, pero ¿por qué mecanismo? Por la mayor captación de glucosa, habíamos dicho. Perfecto. Entonces, se puede llegar a usar como segunda droga, ¿sí? Eso con las glitazonas. Vamos con los incretino-miméticos. De nuevo vamos con el efecto incretina, ¿se acuerdan? Que lo vimos en el taller de obesidad. Y me voy a tener que volver a ir. ¿Alguien me quiere ir contando del efecto incretina? O sea, serían unas hormonas que se liberan, digamos, al ingerir comida por las células C del intestino, me parece, que lo que hacen es aumentan la secreción de insulina y entonces disminuyen la glucemia. Perfecto, son unos mediadores que se liberan del tracto digestivo y lo que hacen, a ver, párate, es aumentar, estos aumentan sobre todo frente a la sobrecarga de carbohidratos, de grasas o de proteínas. Esto lo que produce es también una liberación de estos autacoides que se llaman GLP-1 y GIP, que activan el AMP cíclico y una proteinquinasa que cierra el canal de potasio de la célula beta, aumenta la despolarización de la célula y libera insulina, ¿sí? Entonces, en los pacientes sanos lo que nosotros vemos es frente a una sobrecarga de carbohidratos en el tracto digestivo, tiene un aumento, ¿ven? Ese pico de insulina de liberación alto que no se ve cuando la perfusión de glucosa es endovenosa. Ven que la secreción de insulina en la perfusión endovenosa es bien planita, mientras que cuando es por boca, por efecto incretina, por el GIP y GLP-1, la secreción de insulina es mucho más alta. ¿Se entiende? El problema que nosotros tenemos es que este GIP y GLP-1 tiene una vida media muy cortita, de minutos fisiológicamente, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue, de alguna forma, sintetizar y diseñar dos tipos de drogas. Uno es el agonista del receptor
del GLP-1, que es el péptido similar al glucagón tipo 1, y los inhibidores de la dipeptidasa 4, que es la enzima que degrada el GLP-1, ¿sí? La DPP4. Perfecto. Una de estas drogas, me refiero a los análogos de GLP-1, es el exenatide. El exenatide es una molécula que se encontró en muchísima concentración en la glándula salival de este bicho, que se llama monstruo de Gila. Es un reptil que vive en el desierto de Sonora, en el límite entre Estados Unidos y México, y este reptil, ¿ven que tiene la cola gorda? Bien gorda, almacena nutrientes ahí, y lo que pasa, como vive en un desierto, es que tiene ingestas de una vez, qué sé yo, cada 3 semanas. Entonces, tiene estas hormonas, que ahora vamos a ver qué efecto hacen en el tracto digestivo, en alta proporción y con vida media mucho más larga para poder sobrevivir a esos periodos largos de ayuno. De la saliva de este bicho se sintetiza en el año 1992, se extrae el exenatide y hoy se vende desde esa fecha, 1992, se comercializa en autoinyectores que se aplica subcutáneo 2 veces por día. Profe, Sí. ¿podría repetir el nombre del animal, por favor? Monstruo de Gila. G-I-L-A. En el desierto de Sonora. Gracias. No. Bien, esto es un análogo GLP-1, ¿sí? ¿Qué es lo que va a producir el análogo GLP-1? Habíamos hablado del páncreas, eso lo sabemos. Aumenta la secreción de insulina, ¿sí? También disminuye la síntesis de glucagón, tiene un efecto pleiotrópico en el páncreas, donde aumenta la proliferación de células beta y disminuye la apoptosis de células beta. En el estómago disminuye el vaciado gástrico, entonces da como una especie de saciedad. Aumenta captación y almacenamiento de glucosa en músculo y en tejido adiposo, aumenta la sensibilidad a insulina, disminuye la producción de glucosa en el hígado y es cardioprotector. Y a nivel del sistema nervioso central, disminuye el apetito. Entonces, cuando nosotros les preguntemos qué es lo que hace el GLP-1, no me hablen solamente de que aumenta la secreción de insulina. Necesitamos que nos digan todos los efectos del GLP-1, ¿sí? Fíjense que tiene en muchos órganos de la economía. Baja un poquito la glicosilada, entre 0,6 y 1,1. Y se ha visto, por este efecto del vaciado gástrico, que disminuyen de peso, ¿sí? Hasta 4,8 kilos en algunos estudios. Se aumenta, ¿se acuerdan que nosotros vimos un análogo GLP-1 para obesidad? Sí, pero me olvidé. ¿Cuál era? Pará, que ahora toca. Este era el liraglutide. ¿Sí? El liraglutide se usa para obesidad, ahora lo vamos a ver igual porque se usa también para diabetes. Perfecto. Acá tenemos el liraglutide, el primero que tenemos acá. Se titula, se da 0,6, después se aumenta. No estás compartiendo pantalla, profe. La pucha. Qué raro, si yo, a ver. ¿Ahí? Ahí sí. Para que lo pongo que se vea grande. Lira, entonces se da una vez por día, ¿sí? Después tenemos el albiglutide, que hay formulaciones por semana, cada 15 y mensual. Este que no lo usamos, y el exenatide, que es este que vimos recién del monstruo de Gila, ¿sí? Se da cada 12 horas. Algunos se eliminan en orina un poco de por heces y sobre todo el exenatide por filtración glomerular. Hay una de estas incretinas que es el semaglutide, que es subcutáneo, y también está la formulación oral, semaglutide vía oral. Es el único que es vía oral.
¿Qué perfil de efectos adversos tenemos? ¿Qué dijimos que hacía en el estómago? Disminuye el vacío gástrico. Disminuye el vaciado. Entonces es muy frecuente, 30-50% náuseas y vómitos. Se sienten con asco, con saciedad precoz. Un porcentaje más chiquito, diarrea. Puede haber hipoglucemia, pero asociado a otros hipoglucemiantes. Per se, por sí sola, no da hipoglucemia. Puede dar pancreatitis, por eso en pacientes con antecedente de pancreatitis previo está contraindicado, y lo del cáncer es en ratones y todavía no hay evidencia de que suceda en seres humanos. Estos son los más frecuentes, sobre todo los gastrointestinales. Muchas veces lo que hay que recomendar es que se lo aplique con la panza bien vacía. Que si se levanta a la noche para orinar, 2 de la mañana, qué sé yo, que se lo aplique en ese momento. Y muchas veces con el cambio de horario de aplicación mejora esto de las náuseas y los vómitos. Y si en los primeros días, sobre todo los que son de formulación semanal, los primeros días que se aplica la medicación tiene que hacer dieta bien liviana. Sin tanta grasa, sin tanta proteína, y ahí es como que va tolerando mejor. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, en pacientes obesos vimos que las incretinas, el LIRA se puede dar en pacientes con obesidad. En pacientes obesos con obesidad mórbida. Cuando no son candidatos a insulina, por X motivo, o tratamiento triple. O sea, si yo ya le di metformina, le di una sulfodroga y no funciona, le di, ya como tercer droga le puedo dar un GLP-1 a ver qué pasa. Vamos con las evidencias. Este es el líder, ¿se acuerdan que vimos el scale en obesidad? Este es el líder para diabetes. Esto fue pacientes con una glicosilada de más de 7, que ya tienen, ven, 2 hipoglucemiantes orales o insulina, sin DPP4, porque no juntamos el DPP4 con el GLP-1. ¿Entienden por qué? ¿Porque aumentaríamos mucho el efecto? Claro, y puede haber sumatoria de efectos adversos. Entonces, habitualmente cuando yo doy un GLP-1 no doy un DPP4 y viceversa, ¿sí? El outcome primario fue el evento muerte cardiovascular, IAM no fatal o ACV no fatal, y como ustedes ven hubo una disminución bastante importante de el outcome primario y de mortalidad cardiovascular, no así en el IAM y en el ACV no fatal. O sea que parece que tiene un perfil vascular protector. Este es otro, es el sustain. Este es semaglutide, que es el semanal. Lo que se vio también fue disminución del outcome primario, que es el de muerte cardiovascular, IAM no fatal o ACV no fatal, y sobre todo disminución del ACV no fatal. No dice nada de mortalidad cardiovascular el sustain. Bueno, este es un metaanálisis con muchos GLP-1 que se hizo. Acá tenemos el ELIXA con lixenetide, el líder con liraglutide, el sustain con semaglutide, el Excel, no sé cuál fue, el Harmony con albiglutide, el Pioneer con semaglutide y el Rewind con dulaglutide. Y lo que se ve bien en el diamantito, globalmente todas las sincretinas tienen disminución, del outcome cardiovascular, ¿sí? De 0,88% en sumatoria. Globalmente, ven, acá tenemos lo mismo, tenemos todos los GLP-1, muerte cardiovascular, evento cardiovascular, miocardio, stroke, falla cardíaca, angina inestable, FA, tienen globalmente reducción de casi todos los eventos cardiovasculares. Pero si lo vemos individualmente, ven que acá tenemos el análisis de todos, ¿lo ven que es el primero?
está como con una evidencia alta que tiene un beneficio cardiovascular, que es lo que veníamos hablando hasta ahora, pero si lo vemos individualmente, en mortalidad cardiovascular, ninguno no tiene efecto, ¿sí? ¿Ven que está todo celestito? No tiene efecto en mejorar la mortalidad cardiovascular. Sí, alguno en los eventos, como el albiglutide en el infarto, como el dulaglutide en el stroke, el SEMA en el stroke, el albi en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y profe, una pregunta, ¿por qué, Sí. o sea, globalmente sí la disminuirían, pero individualmente no? O sea, Porque ¿cómo lo te da? traccionan acá. Porque ves que estos están casi llegando al 1, este atraviesa el 1, este atraviesa el 1, pero es como que en la sumatoria te lo tracciona para la izquierda, ¿viste? O sea que algunos tienen un poquito más que otros, pero en la sumatoria te lo traccionan como que mejora, ¿sí? Ahora, cuando vos lo ves individualmente, ¿ves? Acá están muy pegaditos al 1, igual mejora un poquito. Este atraviesa el 1, infarto de miocardio, por ejemplo. Acá este atraviesa el 1. Este está muy cerquita del 1. Esto es para que ustedes vean que si bien el análisis completo te lo tracciona por una cuestión estadística, droga por droga, de mortalidad, ¿no? De eventos sí algo te mejora, pero de mortalidad no hay ninguno que haya demostrado que tiene un riesgo menor. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Esto es para que ustedes vean las cosas que te pueden mostrar, ¿viste? O que te pueden venir y te pueden decir, los GLP-1 son fantásticos, ves lo que hacen en mortalidad cardiovascular, y después cuando te pones a mirar un poco más finito, todo esto, todos estos datos están en el Umbrella, que me parece que se los pasaron, el artículo. ¿Lo tienen ese metaanálisis? ¿Para la semana pasada o para esta? No, para esta. Ah, no me fijé. Bueno, fíjense porque en el Umbrella está toda la evidencia. Para esta semana, profe, creo que hay uno del INFAC y uno de Navarra, nada más. Quizás está en la complementaria. Ah, bueno, después Sí, ahí fijo. me fijé, profe, está en la opcional. Ah, el Umbrella. Ahí ese te tira toda, esta evidencia es de ahí. Es de ese estudio. Si lo pueden chusmear, tiene los cuadritos y todo. Bueno, eso con GLP-1. ¿Alguna duda de análogos de GLP-1? ¿Nada? Ah, creo que había alguien para. Ahí está. O sea, profe, como para cerrar esta idea que me parece que lo mencionaron y no me acuerdo bien, los GLP-1 no se pueden combinar con estos que vamos a ver ahora, No, con DPP-4. No, con DPP-4 Bien. no. ¿Por qué? ¿Qué te hace el DPP-4? Y ahora vamos al DPP-4. El DPP-4, como decíamos, es la enzima que inactiva el GLP-1 y el GIP, ¿sí? Yo, al inhibir esta enzima, te va a aumentar mucho el GLP-1 y el GIP, ¿sí? Va a aumentar la vida media de estos dos mediadores. Y si yo encima le pongo más GLP-1, lo que no queremos es adicionar efectos adversos, ¿sí? Porque no te va a mejorar mucho más la glucosa, no te va a mejorar mucho más mortalidad ni eventos, y te va a dar un montón de efectos adversos, sobre todo los gastrointestinales, pero no sé si no puede darte otro. ¿Se entiende? Como los IECA y los sartán. Claro, sí, una cosa así, es como que te hace una sinergia de potenciación, y el problema es que no te va a dar más beneficio y te puede dar más efecto adverso, ¿sí? Estos DPP-4 entonces aumentan el GLP-1 y el GIP, entonces va a hacer todo lo que dijimos previamente. El aumento de la insulina por las células beta del páncreas, el aumento de la captación de glucosa en músculo y en tejido
graso, la disminución hepática, la disminución de glucagón y esto sobre todo, ¿sí? No se ha visto tanto la disminución, el efecto a nivel del sistema nervioso central ni el efecto a nivel cardíaco, ¿sí? Los inhibidores de PP4 son estos: cita, bilda, saxa, alo, lina y tenelegliptina, ¿sí? Sitagliptina, bildagliptina, saxagliptina, alogliptina, linagliptina. Son todos vía oral. Y lo que acá te muestra es que después de comer, sin el fármaco, el paciente diabético, ¿se acuerdan que tiene un piquito de insulina medio chongo? Y con el inhibidor del DPP4 ven cómo, esto es la concentración del GLP-1. Tiene un aumento de GLP-1 sin fármaco y con el DPP4 ven cómo aumenta la concentración de GLP-1. ¿Sí? Y con el GIP pasa lo mismo. Sin fármaco tiene este nivel, que es la línea punteada, y con el fármaco tiene un piquito bastante más grande. Reduce muy poquito la glicada, de 0,5 a 1. ¿Cuánto era? ¿Qué equivalía? ¿Se acuerdan? Un punto de hemoglobina glicosilada. ¿Se acuerdan a qué equivalía un punto de hemoglobina? No, no me acuerdo, profe. Es más o menos 30 a 35 miligramos de decilitro de glucosa, ¿sí? O sea que ven que no reduce demasiado. Reduce 18 miligramos en la glucemia en ayunas y en el 40% una hemoglobina menor a 7 como segunda droga. No se da de primera línea. Estos son los distintos tipos. La vida media es bastante intermedia o larga. Se excreta por orina, por heces, la saxa por vía renal y la linagliptina es la que se da en insuficiencia renal, ¿sí? Porque casi todo se elimina por tracto digestivo y muy poquito por orina. Linagliptina. Esa no se ajusta. Vamos con los efectos adversos de los DPP4. Puede dar rash, angioedema, infecciones nasofaringias e urinarias bastante frecuente, hasta un 40% de los pacientes. Y no se sabe qué pasa en cuanto a pancreatitis aguda y cáncer, que es la otra posibilidad. De nuevo, se ha visto en modelos animales, pero no se ha demostrado en personas. Distintos estudios que tenemos con las gliptinas. Sobre todo, como importante que está marcadito acá, es el sabor con saxa, que aumentó el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Ven ahí 1,27? Eso se vio con el sabor. No se reprodujo en ningún otro estudio a posteriori. Y acuérdense, este es un dibujo que te muestra la edad y la prevalencia de la enfermedad. Ustedes ven que en los no diabéticos, que es la línea roja, como el aumento de prevalencia de insuficiencia cardíaca en los diabéticos, ¿no? Que es la línea celeste. O sea, per se, la diabetes aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. No sabemos si esto es solamente por la saxa o es por los pacientes elegidos en este estudio, pero ya el diabético tiene aumento de insuficiencia cardíaca. De todas formas, en pacientes con insuficiencia cardíaca, saxagliptina no elegimos, ¿sí? Y ahí son otros estudios, el alogliptina y la sitagliptina, que fue el TECOS. Bueno, vamos con la evidencia. ¿Ven que tiene en cuanto a eventos cardiovasculares? Eventos adversos mayores, muerte cardiovascular, infarto, stroke, falla y angina inestable. Ven que todos están cerca del 1 o atraviesan el 1. No sabemos realmente qué efecto tienen estos DPP4. Si ven en la tablita, ven que está toda pintada de celeste. Celeste es que no tiene efecto en ninguno de estos eventos, y sí está marcadito con rosa la saxa con la insuficiencia cardíaca, que es lo que vimos recién.
¿sí? Pero no tiene eventos. Yo les digo esto ¿por qué? Porque cuando cursan medicina interna le dicen, ¿cómo les dicen que DPP4 no se da, que DPP4 no sirve si DPP4 da sí, se da un montón el DPP4 y se prescribe un montón el DPP4. Pero sepamos que es con esta evidencia, ¿sí? No tiene demasiado efecto en ningún tipo de evento cardiovascular ni en muerte, ¿sí? Esta es la evidencia del DPP4, que se dan un montón. Baja un poquito la hemoglobina glicosilada, pero después no tiene otro efecto beneficioso para el paciente y eso hay que saberlo. Sin efectos entonces en outcomes cardiovascular. Entonces, ¿cuándo damos, me preguntarán ustedes, el DPP4? Se puede dar muy discutido en pacientes cuando no toleran la metformina como monoterapia. Se puede dar como segunda droga en pacientes sin riesgo cardiovascular, porque como vimos no tenía efecto en el riesgo cardiovascular, pero es una indicación muy discutida. Y la única que estaría más o menos cerca de la evidencia es en el paciente frágil o muy anciano, viejito, con insuficiencia renal crónica, que no le puedo dar metformina, que está con deterioro cognitivo, que no tiene un buen performance status y que no lo voy a andar pinchando con insulina ni con un GLP-1, sería una opción. Paciente frágil o muy anciano. Esa sería la indicación. Les digo porque en la calle igual van a ver un montón de pacientes diabéticos con DPP4, muchísimos. Profe, una cosa, Sí. antes de que sigamos con eso. O sea, nosotros me voy armando como un esquema, ¿no? Sí. En un paciente sano, no sano, que tiene diabetes de 50 y pico años. Sí. Primera línea, damos metformina. Segundo, Sí. las sulfurias. Tercero, insulina. Y después estos que estamos viendo ahora. No. Ahora vamos a ver un cuadrito que más o menos es un algoritmo de cómo lo vamos haciendo. ¿Qué pasa? Toda la evidencia, vino una evidencia fuerte de los GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, ¿sí? Que ya los vimos en insuficiencia cardíaca. Esa evidencia va como creciendo en el tiempo y ya como que va tomando lugar más arriba, cada vez más arriba. No tan arriba como la metformina, pero sí muy arriba. Entonces, según el perfil del paciente, si tiene insuficiencia renal, si tiene microalbuminuria, si tiene obesidad, si tiene enfermedad cardiovascular establecida, voy eligiendo después de la metformina cuál le pongo, ¿sí? Alguno de estos, si es un inhibidor de SGLT2 o un análogo GLP-1 o una sulfodroga o una glitazona, y cuando no funciona, algunos dicen 3 drogas vía oral, por ejemplo, puedo dar un GLP-1 y cuando no anda con el GLP-1, ahí insulinizo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahora igual, al final de todo, termino la charla con el cuadrito que lo tienen ustedes, es el del INFAC. Lean el del INFAC porque te resume muchísimo, está buenísimo. Es cortito y te dice todo al pie. Profe, perdón, todo este algoritmo que estás mencionando en caso de que no tenga indicación para insulina. No, porque vos, obvio, si el paciente viene para insulinizar, hay que insulinizar. Perfecto. Y lo vamos a ver en el TP, porque hay casos de paciente que viene, que vos lo ves en el consultorio por primera vez y está para insulina. Paciente que perdió 30 kilos en 2 meses, deshidratado, taquipneico, emaciado, ese paciente insulina ya, o en ese día, ¿se entiende? ¿Se entendió, Julián? Obvio. Si no, es el manejo crónico del paciente que da tiempo y que vos lo podés manejar con las otras herramientas terapéuticas antes. Excelente. Bueno, y ese GLT2. Venimos con ventaja porque ya lo vimos en insuficiencia cardíaca. Inhibidores de este transportador que está en el túbulo contorneado proximal de sodio-glucosa. ¿Qué es lo que pasa normalmente con el riñón y la glucosa? La glucosa que se filtra se reabsorbe. El 90% por el SGLT2,
el 10% por el SGLT1. Y nosotros tenemos un umbral para esto. Cuando la glucemia en sangre está arriba de 180 miligramos de decilitro, se filtra glucosa. ¿Sí? Eso pasa normalmente. En el diabético ese umbral aumenta a 220, 240, ¿sí? Lo que hace el SGLT2, el inhibidor, es bloquear este receptor y hacer que la glucosa quede en el canalículo del riñón, ¿sí? En el túbulo colector, y se elimine por orina este exceso de glucosa, ¿sí? Con lo cual, uno de los efectos adversos, ¿cuál va a ser? Ya lo vimos igual en insuficiencia cardíaca. Puede tener un aumento de urinarias. urinarias, eso. Claro. Glucosuria, infección urinaria, balanitis, vulvitis, balanopostitis, ¿sí? Y todas las infecciones. Por eso, no sé si lo pusimos después, no, en pacientes que tienen antecedentes de 4 infecciones urinarias al año o más, o que tengan antecedentes de una pielonefritis importante, la idea es no dar estos fármacos o interrumpirle el fármaco. Se ha visto, y volvemos a enganchar con insuficiencia cardíaca, que con estos, primero se vio en la población diabética que disminuía disminuía la tasa de internaciones por insuficiencia cardíaca, y se pusieron a ver qué era lo que pasaba con este fármaco. Una de las explicaciones es que a nivel del miocito inhibe esos canales de sodio-protón, lo que hace es disminuir el sodio a nivel del miocito intracelular, disminuir el calcio y mejorar de esa forma la respiración mitocondrial. Es una de las hipótesis por las que se cree que mejora la función miocárdica este grupo de drogas. ¿Cuáles son? Empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina, las más usadas. Lo que hacen, además de producir glucosuria, también producen pérdida de sodio, y también el sodio arrastra agua, produce pérdida de agua también. Hace como una especie de efecto diurético de alguna forma. Por eso uno de los efectos adversos es la hipotensión ortostática, sobre todo en las primeras 2 semanas de tratamiento, y hay que decirle al paciente que se mantenga bien hidratado al comienzo del tratamiento. Otra cosa que se vio, además de la protección cardiovascular, se vio la protección renal. Aparentemente disminuye la tasa de microalbuminuria y disminuye la progresión e insuficiencia renal crónica. Acá te lo marca como con un efecto directo que aparentemente puede llegar a tener en el estrés oxidativo, fibrosis, inflamación, y aparentemente por eso es protector renal. Se da en pacientes con clearance mayores de 30, pero se está viendo qué sucede con clearance menores de 30, 20, 15, ¿sí? Bajan también, ven que poquito la glicosilada, entre 0,4 y 1,1, disminuyen la presión arterial, por esto que decíamos, porque actúa de alguna forma como un diurético, y producen una discreta pérdida de peso. Se dan por boca, tiene buena disponibilidad, alta unión a proteínas, se da una vez al día. Se metaboliza por hígado y se elimina por riñón. Acá dice clearance menor de 45, pero se da con menos de, hasta 30 se pueden llegar a dar, incluso menos también. Esto que ya me dijeron ustedes. Hipotensión, puede haber cetoacidosis, y una cosa que se vio con la cana y no se vio con el resto de las gliflocinas es amputaciones no traumáticas. No se sabe bien por qué, parece que tiene que ver con amputaciones, con incluso gangrena de Fournier, ese tipo de perfil de efectos adversos. Eso se vio en el estudio Canvas,
Por lo cual, pacientes diabéticos. Ustedes saben que el paciente diabético, una de las enfermedades o daño de órgano que tiene es el pie diabético, ¿sí? Por vasculopatía, por neuropatía, por alteraciones del apoyo. Cuando el paciente tiene alteración y antecedente de úlcera crónica, de amputación por pie diabético, antecedente de osteomielitis crónica, no debiéramos dar canagliflozina, y si doy alguna otra gliflozina, con controles, ¿sí? Con control del pie. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Joya. Bueno, vamos al Emparreg. El Emparreg fue con empagliflozina, 3 años de seguimiento, y lo que se vio, que acá empezó toda la historia de las gliflocinas, fue la disminución, el outcome primario, que fue eventos cardiovasculares mayores, disminución de muerte, disminución de mortalidad, disminución de hospitalización. Un estudio bastante controvertido desde lo metodológico, baja muy poquito la glicosilada, ahí también disminuye, como decíamos, este efecto protector en el riñón, microalbuminuria, y mejoró el filtrado glomerular. Criticado, porque tiene varias enmiendas en cuanto al análisis de los datos, no metió aparentemente en el análisis YAM silente, por ejemplo, y hay muchas muertes de origen incierto. Entonces, bueno, son esos estudios que también, si bien demostró todo este perfil a nivel cardiovascular, son también estudios que uno los toma medio que con pinzas. El CANVAS es el que yo les contaba del canagliflozina. Lo que vio sobre todo es disminución del de los eventos cardiovasculares mayores y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Vio descenso de TA, descenso de hemoglobina también poquito, y un poco de descenso de peso. Y el clearance más de 30. Y esto que se vio con la cana, riesgo de amputación es alto y riesgo de fracturas, ¿sí? No se sabe bien por qué. DECLARE fue con dapagliflozina, y se vio la disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca, ven, 0,73, y el CREDENCE con cana, otro con cana, pero este era 100, y el CANVAS era con 100 o con 300. También disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Ven que estos son los precursores, ¿sí? Cuando ven esto de la insuficiencia cardíaca es que empiezan a ver qué pasa con los pacientes con insuficiencia cardíaca no diabéticos, ¿sí? Que lo vimos antes, ¿se acuerdan? Este es el antecedente. Lo que se vio en el Emparreg, lo que se vio en el CANVAS, lo que se vio se repite en el DECLARE y se repica en el CREDENCE. Entonces, esto que decíamos, disminución de eventos cardiovasculares mayores, de muerte cardiovascular, de infarto y de falla cardíaca en todos los estudios juntos con SGLT2. El cuadrito. Hay más beneficio, ¿ven? En mortalidad cardiovascular, incluso en análisis individuales, en infarto individual no. En falla cardíaca, ¿ven cómo está todo pintado de verde? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí. Bien, Sí. y a partir de ahí es que es el estudio de insuficiencia cardíaca con las gliflocinas. Indicaciones, entonces. Pacientes obesos porque baja un poquito de peso, pacientes con enfermedad cardiovascular, por esto que hablábamos de la protección que genera en el corazón y en la insuficiencia cardíaca, pacientes con nefropatía o con múltiples factores de riesgo. O sea, pacientes mayores de 55 años con HBI o con una placa ateromatosa o con enfermedad arterial periférica, ¿sí? Y ahora, terminamos acá con los fármacos, ¿sí? Después les muestro el algoritmo ese que vos me preguntabas, Lucio, que ahí te dice bien qué droga elegir. Igual, como siempre, es todo muy artesanal.
Vamos con la bariátrica, que ya lo hablamos un poco en obesidad, pero esta sería la indicación para pacientes diabéticos, ¿sí? Esto ya lo vimos, cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, ven que tenemos sobrepeso y obesidad de un 61.6% de la población por autorreporte. Estos son los tipos de cirugía bariátrica y cuando se aplica en pacientes, ¿cuál era la indicación de bariátrica? Eran muy específicas. Sí. Pero más o menos, ¿con qué BMI se operaban? ¿Puede ser que eran los que tenían el máximo, el grado 4 o una cosa así? Sí, obesidad mórbida o no tanto, pero que tuvieran algún factor de riesgo importante, ¿sí? En este caso, la diabetes sería un factor de riesgo, ¿sí? Y se han visto algunos beneficios, pero en estudios observacionales. Entonces, como decíamos, aparentemente tiene efectos no solo físicos, sino por mecanismos neuroendocrinos mediados por GLP-1 y por eso estos pacientes bajan de peso, pero se vio esto de la bajada de peso, eso lo vimos en obesidad también, pero todavía no hemos visto grandes diferencias en el impacto metabólico, ¿sí? Mucha de esta evidencia surge de estudios, como decíamos, poblacionales y de una evidencia moderada a baja. Bien, acá ven en la cirugía, ¿ves? Estas son distintos tipos de cirugía bariátrica en pacientes que han con un BMI de entre 27 y 43, esto es por diabetes, que los randomizan en 3 grupos. A manga gástrica, a el bypass con Iderrux o manejo médico. Se ve pérdida de peso y lo que se ve sobre todo en el bypass gástrico, que es el de la Iderrux, ustedes ven acá la barra más oscurita, ese que dice 45. Sí, se ve. Ese es el que no tiene tratamiento farmacológico, o sea que parece que este bypass gástrico no requiere, estos diabéticos no requieren en un 45% tratamiento farmacológico, mientras que los de la manga un 25%, y los pacientes que fueron randomizados a la rama de tratamiento médico todavía siguen con drogas para la diabetes. Entonces, tiene algunas ventajas en comparación con tratamiento médico y una mayor posibilidad de remisión, pero seguridad y eficacia según la experiencia del centro, obviamente, los centros que operan más tienen mejor seguridad y eficacia, pero faltan ensayos de mayor calidad para confirmar o refutar el impacto metabólico más allá del descenso de peso. Todavía de eso faltan estudios. De todas formas, el metaanálisis que vimos en el taller, que ¿se acuerdan que eran los 177.000 pacientes con bariátrica, diabéticos y no diabéticos? Ese es un metaanálisis de ahora, de mayo del 2021, de este año. Bien, eso en cuanto a tratamiento no farmacológico, que esto es para que sepan que algunos pacientes diabéticos tienen indicación cuando tienen BMI muy alto, y me refiero arriba de 40 de cirugía bariátrica metabólica, pero sepan que la calidad de evidencia es pobre y que surge de estudios observacionales, ¿sí? Y este es el cuadrito que les decía. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, arrancamos con metformina siempre, salvo que tenga un clearance menor a 30, que como saben ahí yo ya no puedo iniciar metformina. Tengo que iniciar otra droga. Sí, ahí me fijo el objetivo, bueno, si es anciano, si tiene, qué antecedentes tiene el paciente, si es joven, si tiene más o menos de 10 años de diabético, y se reevalúa de 3 a 6 meses.
Si no llego al objetivo, ahí tengo distintas segundos, este sería como una segunda línea. Si tiene enfermedad cardiovascular, ¿ven que cómo subió de escalón el ISGLT2 y el GLP-1? Están como una segunda línea con enfermedad cardiovascular. El ISGLT2 sí tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? No usar pioglitazona, que ya lo vimos por qué, que era lo que producía la pioglitazona. ¿Amputaciones, profe? No, la pioglitazona fue la primera de todas, que es la que produjo aumento de mortalidad y aumento de infarto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Fue el primer grupo que vimos. Ni la saxa porque producía, ¿se acuerdan en el estudio ese, aumento de insuficiencia cardíaca? Si tiene enfermedad renal crónica, si tiene un clearance más de 30, puedo adicionar un ISGLT2 o un GLP-1, y si es menos de 30, se podría un GLP-1. ¿Sí? No usar metformina en menos de 30 ni sulfodrogas en menos de 30, y como alternativa un DPP4 o una pioglitazona. Si es frágil, lo que dijimos, metformina más DPP4 o incluso DPP4 solo. Y obviamente control menos estricto de glucemia y intensificar el tratamiento, no ser tan agresivos. Y si es obeso, darles los que más disminuyen de peso, que son los ISGLT2 o bien los análogos GLP-1. Y si no tiene ninguna condición, hay que individualizar, ¿sí? Y puede ser metformina más sulfo o metformina con una repaglinida, ¿sí? Si con todas estas combinaciones no se alcanza el objetivo glucémico, ahí puede ser insulina, puede ser si no tenía previamente el análogo GLP-1 o puede ser una triple terapia oral, ¿sí? Es muy artesanal, chicos, este rompecabezas. Es bastante individual, pero cuando ustedes ven grupo por grupo farmacológico, cuáles son los que tienen mayor perfil de seguridad en evento cardiovascular, lo uso en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Cuando se vio que mejoraban la insuficiencia cardíaca que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, y uso el grupo que mejora la insuficiencia cardíaca, que es la glitazona, más metformina siempre, ¿sí? Si es renal crónico, uso los que puedo dar con clearance disminuido, que puede ser GLP-1, puede ser DPP4 si el paciente es frágil, ¿sí? Y si el clearance es entre 30 y 60, puedo elegir un ISGLT2. Si es obeso, los que bajan de peso, GLP-1 y ISGLT2, ¿sí? Y si no tiene condiciones, ahí ya tengo más jueguitos. Puedo usar metformina, puedo usar una sulfodroga, puedo usar una glitazona, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Iba a preguntar, ¿de dónde es este cuadrito? Ese es del INFAC. Por eso Perfecto. te digo, léanlo porque está buenísimo y te marca las drogas con colores. Cuando tiene si tiene evidencia de que mejora algo, si el efecto es nulo o si tiene evidencia de efecto cardiovascular. Entonces, vos con los 3 colores te vas guiando. Está muy, muy piola. Es muy cortito. Léanlo. Y acá lo que me preguntabas vos, Julián, de las insulinas, obviamente con síntomas de hiperglucemia, con una glicada de 10, 9, 10, ahí ya arrancamos con insulina. Si el paciente viene deshidratado, vomitando, dolor abdominal, pérdida de peso, con una glicada de 10 y con valores altos de 250 en forma persistente, ese va para insulina, ¿sí? Si es asintomático, a veces lo que uso, si yo ya le di 2 o 3 drogas por boca y está sin síntomas, puedo probar un análogo GLP-1 antes de la insulina. Eso es porque por ahí si yo le doy un GLP-1 semanal, por ejemplo, no lo pincho tanto como indicar la insulina que se tiene que pinchar, qué sé yo, a veces 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿sí?
Si la preferencia es la vía oral, porque el paciente no se quiere pinchar o no se puede pinchar, bueno, ahí elegimos la triple terapia oral. Y también le hice las combinaciones no recomendadas, ¿sí? En lo que dijimos, DPP4 más GLP1, las sulfodrogas más las repaglinidas. Repaglinidas no las dimos porque no son tan usadas, usamos todas las otras. Y después te dice este cuadrito, ajuste del tratamiento, todas las medidas que tenemos que hacer. Siempre mantener la metformina dentro de lo posible. La pioglitazona hay que disminuir la dosis o directamente suspenderla cuando arranco la insulina. Cuando yo arranco la insulina, tengo que sacar todos los fármacos que pueden producir hipoglucemia, ¿sí? Pioglitazona, sulfodrogas, que es secretagogo, todo eso lo saco cuando doy insulina, ¿sí? O lo disminuyo. Sulfodrogas, finalizar o disminuir. Y cuando doy GLP-1 también. Y cuando doy ISGLT2 también. Tengo que suspender o disminuir a la mitad la dosis, hasta que yo vea cómo vienen los valores de glucemia con el nuevo tratamiento, ¿sí? Y si viene con insulina, al añadir el ISGLT2, no disminuir la dosis en forma abrupta. Puedo disminuir un poquito la dosis de insulina, qué sé yo, un 20%, y agrego el ISGLT2 y veo cómo vienen sus valores de glucemia, ¿sí? Y después veo, si necesito titular, retitulo. El tema es que cuando yo agrego insulina, cuando yo agrego alguna otra droga, cuando el paciente ya tiene 1, 2 o 3 drogas previas, tengo que bajar un poquito la concentración de las que ya tiene, porque lo que yo quiero evitar, ¿qué es? Una hipoglucemia. Claro, el efecto sumatorio de todas las drogas y que no me haga una hipoglucemia, ¿sí? Que eso es lo que más riesgo tiene el paciente. Bueno, unas palabritas de índice glucémico. ¿Algo más de tratamiento farmacológico? Acuérdense de las intervenciones de estilos de vida, ahora vamos a volver sobre eso. ¿Algo más? Profe, yo tengo una pregunta respecto a la cirugía bariátrica. Bueno, supongo que debe ser bastante cara. ¿Eso lo cubre la obra social o el sistema público? ¿Está la opción? ¿O cómo se manejan? Es difícil. Tiene que tener una indicación muy fuerte, pero es difícil. En salud pública no, seguro que no. Tiene que tener obra social y el problema es que el seguimiento se hace creo que 1 año y después no tienen seguimiento. Y eso es un problema. Porque necesitan seguimiento psicológico, seguimiento nutricional y es un problema. Creo que hacen 1 año y nada más. Está bastante discutido el tema. Pero bueno, ya te digo, para obesidad, viste que demostró disminuir mortalidad. Pero tiene que cumplir un montón de requisitos, o sea, haber fracasado muchas veces, haber hecho varios tratamientos farmacológicos, tener determinado estatus psicológico, tiene que cumplir un montón de requisitos para que lo puedan operar. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias, profe. Profe, yo tengo otra pregunta con eso. Sí. Porque también uno de los efectos adversos es que causa mala absorción, ¿o no? Sí. Por eso mismo también habría que tener cuidado después, como decís vos, el seguimiento. Sí, chicos, es tremendo. Hay mala absorción de vitamina E, de proteínas, de vitaminas. Yo vi una chica que quedó demenciada después de la bariátrica. Te hablo de 15 años atrás, donde la cuestión no se les hacía bien seguimiento en los suplementos, en las vitaminas, en cómo deben comer. Los operaban y el seguimiento no era muy bueno y quedó demenciada la chica. Tendría 30 y pico de años. Es tremendo. Por eso te digo, hay que hacer un seguimiento más a largo plazo de esos pacientes. Estaban haciendo un estudio en la clínica Colón de eso, no sé bien qué pasó, tendría que averiguar. Estaba Nora Fuentes, ustedes la ubican, es docente de la escuela también. ¿La ubican? Sí. Bueno, ella estaba con ese estudio de bariátrica en la Colón. Le tendría que preguntar a ver en qué quedó.
Pero sí, hay que regular bien toda la cuestión que no pueden absorber. Porque se asocia obviamente de una mala absorción. Vos le sacás el estómago, es como, viste, los gastrectomizados, que les tenés que dar vitaminas parenterales 4 veces al año, ¿viste? Que les tenés que dar B12 y qué sé yo, porque vos tenés la secreción del estómago, secretás factor intrínseco, que es el que ayuda a la absorción de la vitamina B12, entonces al no tener o sacar la mayor cantidad de células que te fabrican el factor intrínseco, si sacás el estómago, todo eso lo tenés que dar por algún lado, ¿sí? Bueno, todo eso tiene que estar hiperregulado por el médico nutricionista, por la nutricionista. Bueno, ¿seguimos? Ya no falta nada. Índice glucémico, les quiero dar 2 palabritas. ¿Alguien sabe qué es el índice glucémico? No. Bien, el índice glucémico es una forma de comparar cuánto sube la glucosa en sangre, los carbohidratos, a qué velocidad se absorbe la glucosa en sangre de los distintos carbohidratos. ¿Comparado con qué? Con la glucosa, ¿sí? La glucosa tiene el mayor índice glucémico y lo que yo hago con el resto de los carbohidratos es ver en cuánto, comparándolo con la glucosa, si es mayor, menor o igual a 100, que es el parámetro. Acá les muestro. Los alimentos con alto índice glucémico, o sea, arriba de 70, muy parecido a la glucosa, son estos, son los cereales, batata, papa, frutas, chocolate, maíz, banana, todos estos, o incluso hasta arriba que la glucosa, rápidamente te suben en sangre la glucosa plasmática, ¿sí? Mientras que los que dijimos antes, ¿se acuerdan los que cuando tienen fibra, que hay que comer con la fibra porque eso hace que la absorción de la glucosa sea más lenta? Serían estos sobre todo, las legumbres, las hortalizas, las frutas enteras, la manzana con cáscara, la pasta seca, el arroz, ven que tienen un índice glucémico moderado. Y los que tienen índice glucémico bajo son las legumbres, el yogur, la soja, maníes, esas cosas tienen índice glucémico bien bajito. Acá es lo mismo, ven los índices glucémicos altos, que son por ejemplo, el 82, papa blanca, arroz con leche, esos son bien altos. Las frutas tienen un índice glucémico intermedio y bajo, y después todo lo que es granos, legumbres, tienen índice glucémico bajo. Los lácteos también bajo y las verduras índices glucémicos re bajitos. Entonces, como lo que yo tengo que hacer es disminuir la velocidad de absorción de la glucosa y que no haga esos picos tan altos de glucosa en sangre, tengo que decirle a los pacientes sobre todo que consuman alimentos con índice glucémico moderado bajo, ¿sí? Dentro del plato que vimos, ¿se acuerdan que vimos el plato saludable con verduras y qué sé yo? Las verduras y los carbohidratos que yo tengo que elegir tienen que ser estos, índices glucémicos bajos o moderados, ¿sí? Porque a veces el paciente dice, bueno, qué sé yo, verdura, fantástico, yo como todos los días verdura, qué bueno, ¿qué comes? Y como papa, batata y zapallo naranja. Bueno, eso es una verdura, es cierto, pero tiene índices glucémicos altísimos. Yo tengo que elegir las verduras que tienen, ¿ves? Estos índices glucémicos bajos. Brócoli, pimiento, repollo, apio, lechuga, espinaca, ¿sí? Esto es lo que hay que explicarle al paciente. No todas las verduras tienen el mismo índice glucémico, ¿sí? Y no todas los hidratos de carbono, porque no es lo mismo consumir legumbres, qué sé yo, por ejemplo, acá donde hay cereales integrales, ponele, que tiene índice glucémico de 69, a comer papa, por ejemplo, o arroz blanco, que tiene un índice glucémico mucho más alto, ¿sí? No es lo mismo comer garbanzo, que tiene índice glucémico de 33 y es un carbohidrato, a comer papa,
¿sí? Que tiene un índice glucémico mucho más alto. Bueno, y eso es todo, chiquis. Acuérdense de leer lo del INFAC, que está buenísimo. Profe, una pregunta. ¿Esta clase de obesidad van a subir o no? No tengo idea. Calculo que sí, me parece que se grabó, ¿no? No sé. No me acuerdo. Profe, igual si no pueden subir la clase grabada, ¿no podrían subir la Biblia y el Power o algo para que nosotros tengamos? ¿De qué? ¿De obesidad? Sí. La Biblia la subieron ya. Creo que no. Hoy entré a Fármaco a ver qué onda y creo que no estaba. Bueno, ahora le digo a Cintia, la Biblia es el artículo del RANG, y dijimos solamente dos, el artículo del RANG y un artículo de una revista de medicina de familia donde describe los tratamientos farmacológicos, nada más. Porque Biblio para la clase de obesidad vimos, no sé, 120 artículos, hay de todo, si te metes hay de todo, pero tratamos de seleccionarles los mejorcitos. Y el Power sí se puede subir, sí, tranquilamente. Lo que no sé yo, calculo que estaba grabada, pero no me acuerdo si la grabamos y si se va a subir. Pero el Power sí, seguro, se puede. Profe, hola. Sí. Yo quería preguntarle si podía subir el Power de la clase pasada, porque en el video que subieron no se veía muy bien. ¿El Power solo? Claro, algunos rendimos en ese horario deporte y no pude estar. Power solo de diabetes 1 y obesidad, el Power de obesidad y la Biblia de obesidad. Eso falta. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Dale, yo ahora le digo a Cintia, porque yo la verdad que no lo sé hacer a eso. Bueno, chiquitos, dudas, preguntas, consultas de diabetes. Si querés, Luan, ya podés cortar, ¿eh? No sé si estás por ahí. Dale. Dale. ¿Duda, pregunta, consulta?